En Colombia hay grandes esfuerzos políticos y sociales para lograr la paz. Pero detrás de todo esto están grandes mujeres y hombres que dan su vida por la anhelada paz. Defensores y defensoras son actores fundamentales de las sociedades democráticas y su trabajo nos hace avanzar hacia un mundo más justo, un mundo mejor. Tanto en Europa como en Colombia necesitamos su voz para seguir construyendo una sociedad más abierta y más equitativa. Creo que es legítimo imaginar que nuestra esperanza pueda medirse. No es otra operación académica para querer asir el tamaño de nuestros sueños, pero sí es una apuesta para pensar que los derechos humanos son el indicador de nuestra paz posible. Esta labor conlleva una profunda vocación por la defensa a la vida, a la libertad, a la igualdad y a la dignidad. La defensa de los derechos humanos nos hace ver a la sociedad en general la importancia de tener voz, de hacer parte y construir un país en temas fundamentales como la vida, el medio ambiente, las acciones colectivas y comunitarias, la integridad, la equidad, el respeto por nuestras culturas, la tolerancia, la igualdad, la justicia y la paz. La paz sostenible y duradera para el futuro descansa sobre las bases de su trabajo, del anterior y del que están haciendo ahora. Ustedes son fundamentales para que la sociedad colombiana incorpore la agenda de derechos humanos como la agenda de la paz y para velar porque la memoria histórica nos libre a todos de la locura, de la demencia, de la barbarie. Cada vez menos se ven a actores del Estado como los perpetradores, pero el número de muertes de líderes y defensores de derechos humanos no ha disminuido. ¿Y por qué? Porque son ellos los que denuncian la corrupción, son ellos los que denuncian la minería ilegal, son ellos los que luchan por sus territorios, son ellos los que están permanentemente retando a grupos de poder económico y violento. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que el postacuerdo también traerá sus riesgos, especialmente para los defensores y defensoras, sobre todo en el corto plazo. Y por eso la Unión Europea continuará vigilante acompañando a los defensores y defensoras en su desempeño para construir la paz. De manera que ahora, cada vez más, la exigencia al Estado ya no es respecto de lo que hacen sus agentes que afecte a los defensores, sino lo que hace para protegerlos. Cómo se previene, cómo se crea un ámbito que puedan actuar con libertad. Contravía. Reconocer el trabajo de los defensores de derechos humanos es de vital importancia en la búsqueda de la paz. Ayuda a establecer y visibilizar esas luchas en los campos y en los barrios que los defensores de derechos humanos dan a diario en el país. El pasado 9 de septiembre, Día de la Defensa de los Derechos Humanos, una ceremonia solemne elaborada por Diaconía en la Universidad Javeriana premiaba a los defensores de la paz. Seguiremos como hermanos trabajando, vamos a articular trabajo, creo que esa lucha por defender los derechos humanos es un trabajo duro, por igual somos tercos y no vamos a dar un paso atrás. Muchas gracias. Tengo que agradecer aquí a cada una de las 72 organizaciones de comunidades negras, indígenas, mestizas, de víctimas, LGTBI, jóvenes y mujeres que hacen parte de este espacio y que hemos crecido juntas y juntas en defensa de los derechos humanos colectivos. Porque la terminación del conflicto armado es una oportunidad para esa Colombia rural, es una oportunidad para los grupos étnicos y debe ser compensada porque acabar el conflicto armado es decir, no maten más a los campesinos, a los negros y a los indígenas. 15 años luchando, caminando con los campesinos, con los indígenas, con las víctimas, el colectivo de la fuerza, la convicción de una decisión de vida de muchas mujeres que decidimos un día decirle no más a la violación de derechos humanos, no más al despojo, no más a la impunidad. Nosotros, los sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica, recibimos esta nueva esperanza, ya que nuestra esperanza fue truncada, y que viva la construcción de la paz en Colombia.
e invito al ELN y al Estado colombiano a que se sienten a dialogar. Quiero ser un colibrí que nunca para, que siempre está volando. Porque una cosa que se ha visto, por lo menos en el último año, con los asesinatos a defensores de derechos humanos, es que quienes están en pro de las reformas progresistas que tengan que ver con tierras, con la ampliación de la democracia, incluso el mismo voto al sí en el plebiscito, pues han estado amenazados, y prueba de ello son cerca de 36 líderes que han sido asesinados este año por parte de grupos armados que por supuesto hacen parte de las derechas que quieren evitar que se dé una reforma estructural en este país. Pero esto solo es la cara alegre de esta labor. Desde que inició el cese al fuego bilateral no hay soldados caídos, pero sí defensores de derechos humanos. En lo corrido del año, 36 defensores de derechos humanos han sido asesinados por las BACRIM, combos o paramilitares. La guerra en Colombia se sigue viviendo mientras el proceso de paz no culmina y el no se impone en las urnas. Lo mataron por ser comunicador social. Lo mataron por ser comunista. Lo mataron por ser audiovisual. Lo mataron por ser joven. Mi oficina ha documentado el impactante asesinato del total de 776 defensores y defensoras entre 1994 y 2015. En los primeros 9 meses del año, la oficina ha documentado 36 casos de homicidios contra defensores y defensoras. Lo que sí es cierto en este país es que la discriminación y la exclusión política a las personas que han pensado a las personas que han sido muy cercanas a la izquierda, pues definitivamente han terminado haciendo que el Estado, por ejemplo, los señale como colaboradores de la guerrilla, pero también en la sociedad civil se ha generado una suerte de idea acerca de que las personas de izquierda son guerrilleros encubiertos. Entonces, al parecer, esos defensores de derechos humanos no son tan importantes para el país, porque en general acá hay un desprecio por la diversidad política y por eso no hay una gran preocupación. Y bueno, además porque son personas que están en los territorios. Los grandes atentados o los atentados a los defensores de derechos humanos no se hacen en las ciudades porque en este momento es mucho más difícil hacerlo y sería mucho más visible, y la violencia que se ejerce en el país es mucho más escondida, más sistemática, pero está escondida. Entonces, digamos, un poco es esa asociación que tanto el Estado como la sociedad civil ha tenido o ha hecho acerca de la izquierda, los defensores de derechos humanos y la guerrilla como un mal que hay que derrotar. Sobre las 7 de la noche del domingo 6 de marzo fue asesinado el líder comunitario Klaus Zapata, miembro de la Juventud Comunista y de la Red Juvenil de Soacha, quien fue víctima de un sujeto el cual le propinó 2 disparos una vez había finalizado un partido de fútbol en el barrio Ciudad Latina del municipio de Soacha. La Consejería Mayor del CRIC denunció el asesinato de Willal Alexander Oime Alarcón, autoridad tradicional del resguardo de Río Blanco en el municipio de Sotará, Cauca. Según información de las autoridades indígenas del pueblo Yanacona, el atentado de Willal se produjo a las 4:16 de la tarde del 2 de marzo del 2016 en el barrio El Empedrado, centro histórico de la ciudad de Popayán. El líder de 21 años de edad, identificado como Arvinson Flores González, era un líder gay del departamento de Córdoba y vivía en el corregimiento de Pueblo Nuevo. Su cuerpo fue hallado en una zona remota de una vereda cerca a Magangué. Según parece, fue atacado 2 veces con un machete en la cabeza y en la espalda. Cecilia Coicue, asesinada en la vereda La Cominera del municipio de Corinto, Cauca, fue hallada sin vida a unas cuadras de su casa. Esta líder del movimiento Marcha Patriótica era propietaria de uno de los predios donde la guerrilla de las FARC se iban a concentrar en concordancia con los procesos de paz. Esto ocurrió el 16 de junio de 1985 en Pueblo Bello, Cesar. Allí había gente de las FARC, eso es cierto, porque era con ellos la Unión Patriótica. Y lo que se había dicho era que la Unión Patriótica iba a ser el mecanismo, digamos, la organización a través de la cual la gente de la FARC se iría a vincular a la actividad política concreta. Entonces, ellos estaban allí y su presencia tenía una explicación. Pero pocos días después del lanzamiento de la Unión Patriótica en Pueblo Bello, fueron asesinados en Pueblo Bello
2 campesinos, pequeños propietarios, dueños de fincas y de ganado, en cuyas casas se habían alojado los delegados de la FARC al evento. Hombres trabajadores, generosos, amplios, que creyeron en una propuesta de la Presidencia de la República y sin embargo fueron traicionados en su buena fe. Creo que un escenario como el de la UP ciertamente es un riesgo, pero creo que no es tan factible en el escenario actual de la democracia colombiana. Ciertamente hemos avanzado, la guerra en este país ya no se hace tan discriminada y de manera tan de frente como en décadas pasadas, pero lo que sí es cierto es que el riesgo existe porque hay varias razones. En primer lugar, en los territorios hay muchas deudas sin saldar y la justicia no siempre llega, ¿cierto? Si la justicia no llega, si no se percibe este proceso como un proceso que, entre otras, está brindando justicia, probablemente las riñas y los rencores y las venganzas tengan que ver un poco con las muertes que puedan generarse a exmiembros o excombatientes de las FARC. Eso por un lado. Pero en segundo lugar hay un gran problema y es las FARC son una guerrilla que en general van a desmovilizarse en sus territorios. Y en sus territorios usualmente hay rentas ilegales, ¿cierto? La cooptación de esas rentas ilegales, de minería ilegal, de narcotráfico, de trata de personas, etcétera, etcétera, pues va a ser un tema de disputa. Y muchos guerrilleros pueden caer asesinados por el control de esas rentas. Entonces es un segundo elemento. Y el tercero es siempre el riesgo sistemático que desde el Estado, desde fuerzas oscuras, como pasó y ha pasado con la UP, pero también, por ejemplo, con los falsos positivos, se haga un exterminio. Entonces esas 3 condiciones pueden suceder. Yo las veo un poco menos factibles que en los 90s por las condiciones en las cuales se encuentra hoy el país. El 2 de octubre del presente año una mala noticia llegó a Colombia. El no lideró en las urnas, ganando por una diferencia ínfima de 53.894 votos. La posibilidad de una paz estable y duradera se postergó. Algunos líderes iniciaron esfuerzos por recomponer los acuerdos y otros esgrimieron sus intereses a costa de la paz. La incertidumbre se toma el país y la esperanza del sí en zonas de conflicto se tiñe de miedo, mientras defensores y defensoras de derechos humanos son asesinados impunemente. Soy el garante de la estabilidad de la nación y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar. Como presidente conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. El riesgo de perder el grado de inversión no se evita con más impuestos. En este difícil momento, que empeoren la expansión empresarial y la diezmada capacidad adquisitiva de los sectores medios y vulnerables de nuestra sociedad. Pedimos encarecidamente al Gobierno y al Congreso decisiones de severa austeridad y promoción efectiva de la confianza privada para garantizar el compromiso con la inversión social. Con afecto y solidaridad con nuestros soldados y policías, integrantes de las Fuerzas Armadas de la democracia, pedimos al presidente Santos y al Congreso que se permita un alivio judicial que no constituya impunidad. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP, lamentan profundamente que el poder destructivo de los que siembran odio y rencor haya influido en la opinión de la población colombiana. Con el resultado de hoy, sabemos que nuestro reto como movimiento político es todavía más grande y nos requiere más fuertes para construir la paz estable y duradera. Convocaré a todas las fuerzas políticas y en particular a las que se manifestaron hoy por el no, para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir.
La comunidad internacional observa con asombro las decisiones del pueblo colombiano, que pasó de un panorama esperanzador a un escenario de desconfianza, pues la pobreza multidimensional y la violencia paramilitar hoy engrosan las estadísticas de muerte. Sin embargo, el mundo espera que no se repita el genocidio de la Unión Patriótica. Hay miles y miles de mampujanos en Colombia. El gobierno necesita dedicar masivos recursos para capitalizar la oportunidad creada por el proceso de paz. Las carencias presentes en muchas zonas rurales de Colombia son sorprendentes, con un promedio del 44% de la población viviendo en pobreza multidimensional comparado con el 15% de la población urbana en esta situación. La semana pasada en Colombia fui testigo de la firma del acuerdo de paz. He visto los resultados del plebiscito. Esperábamos un resultado diferente, pero me siento alentado por el compromiso expresado por el presidente Santos y el comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez. Para apoyarlos, enviaban a mi representante especial, el señor Jean Arnaud, para continuar su consulta. Pondré especial atención al cumplimiento de las garantías para la protección de los miembros de la FARC de violencia física y estigmatización de parte del gobierno. Es de fundamental importancia que no se repitan los deplorables asesinatos que siguieron y a veces arruinaron acuerdos de paz anteriores, especialmente con relación al exterminio de los miembros de la Unión Patriótica, un partido político que incluyó a miembros de las FARC tras el acuerdo con el gobierno para el alto al fuego del 1984. En total, varios miles de miembros de la UP fueron asesinados en los años siguientes, otros forzados al exilio, y la paz se pospuso 30 años más. Las FARC-EP dejamos las armas al tiempo que el Estado se compromete a proscribir la violencia como método de acción política. Esto es, poner fin definitivo a la persecución y el crimen contra el opositor político, a dotarlo de plenas garantías para su actividad legal y pacífica, junto con el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y la dejación de armas, con los cuales termina para siempre la confrontación militar. Noticia de última hora en la ciudad de Bogotá, la protagonista, la concejal de la Unión Patriótica, la doctora Aida Abella, que acaba de salir ilesa de un atentado criminal en su contra. Terrible, terrible. Sí, la oposición, es el precio de la oposición. Nos quieren matar porque somos de la UP. El dirigente de M19 también fue asesinado después de su desmovilización y entrada en política, y también lo mismo pasó a algunos miembros de los grupos paramilitares. Esto no puede ocurrir esta vez. Mis colegas en Colombia trabajan muy de cerca con los defensores y defensoras de derechos humanos que viven con las víctimas y que han entregado sus vidas por el compromiso con la justicia y los derechos humanos. En el proceso de paz no se pueden debilitar las Fuerzas Armadas, y eso es un mensaje que dio la oposición, que era absurdo. Es claro que necesitamos unas Fuerzas Armadas fortalecidas, además que puedan brindar protección a las FARC en el proceso de transición hacia la vida civil. Segundo, hay que hacer un proceso de reconciliación nacional, hay que mostrar casos de perdón. Hay que enseñarle al pueblo colombiano que las víctimas han estado dispuestas a perdonar a sus victimarios. Luego la sociedad como un todo tiene que abrazarlos, recibirlos y aceptar que ahora hacen parte de nosotros. De esa forma, con ese cuidado y con ese un poco legitimidad social que se le da al proceso, es importante que se haga para que evidentemente no se vuelva a eliminar vidas como si importaran menos, solo porque son guerrilleros. Creo que el país tiene que entender que las vidas de los guerrilleros son tan importantes como las vidas de los militares, como las vidas de los civiles. Los acuerdos de La Habana entre gobierno y FARC quedaron en un limbo jurídico, mientras los propulsores del no hablan de renegociar los acuerdos y no tienen propuestas concretas. Entonces, ¿será la sociedad colombiana quien asuma el inicio de la paz o el recrudecimiento de la guerra? Inicié desde el mismo lunes
contactos con los diferentes sectores que se pronunciaron por el no. Mi propósito ha sido y es escucharlos, atender en la medida de lo posible sus observaciones y propuestas de ajuste para encontrar un camino que nos permita no solo culminar el acuerdo de paz con las FARC, sino fortalecerlo. Salimos de esta reunión con el propósito de dar pasos hacia adelante para concretar la concordia que incluya a todos los colombianos. No podemos resignarnos a tener una sociedad permanentemente fracturada en razón a la paz. Todos queremos la paz. Los resultados del domingo son claros y el gobierno, la sociedad y la FARC los deben leer y aceptar en su real dimensión. ¿Lleva una propuesta sólida? Creo que la diferencia entre el país no está entre considerar la paz un bien primordial o no. Creo que la diferencia, y eso es una cosa que ha mostrado el plebiscito, creo que es positiva, no es de fondo. Quienes terminaron votando por el no dijeron queremos un no por unos cambios en el acuerdo, y así se ha establecido un pacto nacional político, un poco buscándolo entre élites, pero se está buscando un acuerdo político. Pero no creo que la sociedad colombiana esté dividida entre sí a la paz o no a la paz. Creo que es una cosa que tenemos que empezar a superar. Ahora, hay un gran desconocimiento de las implicaciones del haber votado el no en términos de guerra, y eso sí es cierto. La Colombia urbana no conoce los impactos de la guerra desde hace muchos años y por eso no entiende lo que implicaría eventualmente volver al conflicto en los territorios colombianos. Las declaraciones del exalcalde de Medellín, Carlos Vélez Uribe, puso en evidencia las mentiras, ataques y manipulaciones con las cuales la campaña del no se impuso en el plebiscito. Que el gobierno escuche y entienda que aquí no hay unanimismo, que no nos puede seguir diciendo mentiras. Pues fue una campaña que se basó en la ignorancia de la gente sobre los acuerdos alrededor de los cuales iba a manifestar sí o no. Como la gente no tenía realmente claro el contenido de esos acuerdos, se facilitaba hacer una campaña basada en esa desinformación para fomentar más la desinformación y para generar miedos alrededor de puntos sobre los que, digamos que la gente traía algunos prejuicios en unos casos, traía algunas dudas en otros casos y traía algunas resistencias muy fuertes en otros casos. Si uno observa en las declaraciones de Vélez lo que ya se veía cuando uno analizaba la campaña, que trabajaron unos temas para los estratos 4, 5, 6 y trabajaron en los estratos 2, 3, donde hubo un fuerte voto para el no, por ejemplo en algunas comunas de acá de Bogotá, en algunas zonas, localidades de Bogotá, como decir Usme, como decir Bosa, Ciudad Bolívar, trabajaron ahí el hecho de esa recompensa, como lo mencionaba, que iban a recibir los guerrilleros. Y eso generaba en gente que hace fuertes esfuerzos para llegar a la quincena, para tener acceso a cierta plata que necesita para sobrevivir, generaba una bronca, generaba un decir, ¿por qué a ellos les van a dar eso cuando a mí me cuesta tanto conseguirlo, ¿no? Entonces, trabajando sobre esas instancias de la gente a la que Vélez menciona que lo que buscaban era alborotarles la bronca, la berraquera, ¿no es cierto? La berraquera negativa, digamos, ¿no es cierto? Sobre eso trabajó la construcción del no y funcionó bien porque en las campañas, la pluralidad esa de campañas del sí, donde no había un vértice común, donde no había una acumulación de mensaje, claro, se trabajó, digamos, con burbujas de entusiasmo, fue una cosa como de serpentinas y fiesta, donde se perdió de vista que el contenido profundo de por qué decir sí no estaba claro. Es un gran error sugerir, como algunas personas lo han hecho, que el acuerdo ofrece impunidad completa.
En la práctica serán las Cortes las que determinen la responsabilidad y aún no está claro cómo lo harán. Sin embargo, la implementación de este aspecto del acuerdo será examinado muy de cerca, tanto por nosotros como por otros. Nos reservamos el derecho de advertir con vehemencia, si lo sentimos necesario, si en las prácticas se está pasando el límite de lo que es aceptable con respecto a lo establecido por los estándares internacionales. Es de anotar que la impunidad en crímenes muy graves ha sido un problema crónico en Colombia con relación a otros grupos diferentes a las FARC, tales como algunos paramilitares y también policías, militares y otros actores del Estado sospechosos de cometer serios crímenes y violaciones. Vivimos una época donde hay una gran cantidad de información disponible, pero no hay un tiempo para asimilar esa información, para jerarquizarla, para interpretarla, comprenderla, digerirla, y para saber qué hay para nosotros en esa información, lo cual significa qué elementos de esa información son útiles para nuestra vida o para tomar las decisiones que tomamos cotidianamente en nuestra vida. No tenemos tiempo, nos saturan de información, no tenemos relación con esa información. Eso facilita que nos generen emociones superficiales, que nos alboroten emociones de tal forma que se vuelven pasiones y que conducen a acciones nuestras que acaban siendo negativas, pero nos damos cuenta después que cometimos esos errores. Lo que le pasó a la gente que votó por salirse de Europa, en el caso del Brexit, ¿no es cierto? Y al día siguiente decían, ¿qué hemos hecho?, ¿no es cierto? Entonces, eso, de alguna forma, en estos días que siguieron al plebiscito de acá de Colombia, uno lo ha observado en algunos sectores, donde gente que votó no, o gente que se abstuvo de ir. En el Brexit, los jóvenes, que fue fuertísima la desconexión con el voto de los jóvenes, al día siguiente o a los pocos días se están arrepintiendo de qué fue lo que hizo. Una histórica movilización de jóvenes colombianos se vio en las calles de la capital. Miles le demostraron al mundo que la esperanza de la paz aún se mantiene viva, aunque los señores de la guerra quieran arrebatarle esta oportunidad al país. Los jóvenes campesinos y los jóvenes de las ciudades están llamados a ser los principales actores en este momento histórico. Este plebiscito se ganó con una campaña homofóbica. Todas las iglesias, los pastores cristianos, el ex procurador Alejandro Ordóñez y todos los que van en contra de los derechos de la población LGBT se sumaron con esa excusa para atacar la paz en Colombia. Colombiano en la guerra no sirvió, amigo del no, únase al montón. Acá vemos gente de todos los lugares, estratos socioeconómicas y todas las edades. Este es Colombia reivindicando el derecho a la paz. To award the Nobel Peace Prize for 2016 to Colombian President Juan Manuel Santos. Este premio es para todos los colombianos y especialmente para las víctimas. Contravía.